Arquitecto, profesor, bueno, gracias por estar en Rocha. Encantado de estar acá. ¿No es la primera vez que viene? No, Por cierto. no. Varios de nosotros somos muy asiduos visitantes de Rocha. Ahí está. Para una propuesta que lo tiene ahora en plan de trabajo a la facultad, estudiantes, el equipo, ¿de qué área de la Facultad de Arquitectura? El equipo docente es el equipo de un curso que se generó en el marco de un nuevo plan de estudios. El curso se llama Transversal Patrimonio. Es una materia que aglutina docentes provenientes de 3 áreas distintas. El área de proyecto arquitectónico, el área de historia de la arquitectura y el área tecnológica. Justamente entendiendo que la cuestión patrimonial requiere de un abordaje enriquecido por distintas miradas. Cuando hablamos de distintas miradas, decimos el modo en que se construyó eventualmente, por ejemplo, un edificio, la fachada de ese edificio puede tener eventualmente otra mirada, o hay otros elementos cuando tú dices otras miradas. Cuando digo otras miradas, aludo a una realidad que podríamos vincular a una conceptualización distinta de lo patrimonial. Históricamente lo patrimonial, o hace muchas décadas atrás, estaba muy asociado a lo monumental. Lo patrimonial eran los monumentos y ciertos elementos o ciertos edificios muy singulares e icónicos. Hoy en día, en el mundo, el concepto de lo patrimonial ha evolucionado y requiere una mirada mucho más integradora. Lo patrimonial y el valor patrimonial puede estar dado por la antigüedad de un edificio, la historia condensada en la arquitectura, pero también puede ser patrimonial un edificio relativamente contemporáneo que por sus calidades arquitectónicas merece ser conservado, o por ser un edificio cuya materialidad, sistema constructivo tenga un valor testimonial. Claro. A raíz de este tema que ustedes están, cuando se conoció que iban a trabajar en la ciudad de Rocha, los nietos de un albañil italiano, por decirlo de esa manera, que hacía el trabajo hace 120, 130 años atrás, de esas guardas que tienen la parte superior de algunas casas aquí en Rocha al frente, ¿verdad? Es con materiales diferentes, con dibujos diferentes, y querían decir que su bisabuelo había hecho esas cosas. Esa es otra parte, otra visión. Absolutamente. También tengamos en cuenta que gran parte de una ciudad es obra no necesariamente de arquitectos. Muchas veces es la intervención de maestros albañiles, oficiales, constructores, gente que tiene o que tenía un gran dominio de la técnica, y eso quedó plasmado en la arquitectura. Es decir, lo patrimonial no necesariamente tiene que limitarse a la gran obra de arquitectura del célebre arquitecto. Lo llevo ahora a otro también comentario que hemos recibido en las últimas horas. En la ciudad de Rocha todavía quedan algunos muros y algunas fachadas de locaciones, no sé si la palabra apropiada, de edificio, en este caso muro solo, ¿verdad? Pero que está construido en base a ladrillo y barro, pero sin cimientos, voy a decirlo de esa manera, sin columnas, sin hierros atravesados, sencillamente la estructura armada y perdura durante mucho, hasta ahora, ¿verdad? Cientos de años, por la forma en que son ubicados esos ladrillos. Eso es también una expresión patrimonial para la ciudad de Rocha. Absolutamente. Creo que podrías incluso vincular a ese capítulo de lo patrimonial otra cuestión que es muy identitaria de esta ciudad, que es el sistema de sus calzadas a base de adoquines, ¿sí? Claramente esa materialidad se traduce en un espacio que tiene unas calidades ambientales que lo hacen singular. Y lo mismo vale para ciertos testimonios murarios como esos a los que aludes, muros portantes donde la sillería, el aparejo, la técnica de ladrillo utilizado hacen que tenga un valor per se. Claramente esos elementos también tienen que ser identificados. Escuchamos los comentarios previos a la realización del trabajo con los más de 200 estudiantes aquí en Rocha, y les expresaba algunos procedimientos a emplear, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ingresar, si son invitados, si hay cierta coordinación, al edificio. Una casa de determinadas características. Esa distribución de los espacios de una casa habitación de 150 o 100 años atrás se concibe como
¿Hay una visión patrimonial de esa distribución del hogar, digamos, de la casa? Sí, cuando hacemos un inventario tratamos de que la ficha del bien a inventariar no se limite a información concentrada en la fachada. Evidentemente la fachada juega un rol protagónico porque impacta sobre el espacio público, pero en la medida de lo posible nos interesa muchísimo poder acceder a los edificios. Muchas veces cuando no podemos hacerlo, igual tenemos herramientas de ayuda como fotos satelitales que nos permiten de alguna manera inferir a partir de la propia ubicación en el tiempo del edificio y características de la fachada su organización interior. A veces nosotros le llamamos características tipológicas a la configuración espacial que vale la pena tener en cuenta. Edificios residenciales, sobre todo viviendas de fines del siglo XIX o principios del siglo XX, muchas veces se estructuraban en torno a un patio interior, claro, central o lateral, y las habitaciones funcionaban como una secuencia de habitaciones interconectadas. Son de alguna manera testimonio de una forma de vida que se tenía y que luego cambió. Es decir, la arquitectura nos habla no solo de la arquitectura, sino también de la sociedad que la construyó. La propia estratificación social queda expresada en el modo constructivo, ¿no? Exacto, exacto. También quiero aclarar que el hecho de hacer un inventario y documentar y sistematizar la información sobre lo patrimonial no significa pretender musealizar una ciudad, o venir con la etiqueta de patrimonio para que todo se transforme en pieza a no tocar porque solamente tiene que ser conservada. La idea de lo patrimonial conlleva la búsqueda de un equilibrio inteligente entre el cambio y la permanencia. Claro. Y el espacio público y el espacio urbano. El espacio público y el espacio privado. Exacto. Eso tiene un valor importante para esa visualización. La ciudad se compone de espacio privado y de espacio público. Es una relación dialéctica. Uno condiciona al otro, se interrelacionan mutuamente, y en ese sentido hoy no solo vamos a poner el foco en los edificios, sino también en el espacio público. De hecho, muchos de los equipos de estudiantes van a inventariar y generar fichas de tramos, entendiendo de que hay cuadras enteras que por las características de las fachadas que los enmarcan, el pavimento u otros elementos a reconocer, tienen un valor que hace a la calidad urbana de esta ciudad. Agradecemos el tiempo, usted tiene que seguir trabajando. Muchas gracias. Estamos a las órdenes. Gracias por estar en Rocha. Gracias. Vamos a disfrutar este fin de semana. Bien.